el tabaquismo pasivo, ¿verdad? Personas que no fuman, pero que están en ambientes contaminados, seguro también puede ser un factor de riesgo. Y ahora también tengo a la doctora Tania Soria, presidenta de la Sociedad Oncológica Ecuatoriana, y vamos a tratar, pues, a propósito del Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Se abordarán los síntomas que deben tomar en cuenta para un diagnóstico oportuno. Doctora, bienvenida a un tema que realmente es importante de tocar en este tiempo, cuando estamos viviendo, pues, una enfermedad que tiene que ver con el sistema respiratorio también. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo, Mariela. Pues sí, el día de hoy se celebra, bueno, no se celebra, digamos, es el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón, ¿verdad? Nada. Pero siempre Nada, nos equivocamos. Hoy día se celebra el Día del Cáncer. No, no, señores, aquí no se celebra nada. no. Aquí Yo creo simplemente que, hoy un día para, pues, que concienticemos más sobre el tema, ¿no? exacto, esa es la idea, concientizar acerca de esta enfermedad, que es la enfermedad que causa más muertes por cáncer en todo el mundo, en todo el mundo. No, Sí, cáncer de pulmón, así es. por fumar, más que nada. Sí, alrededor del 80% de todos los factores de riesgo están derivados justamente del tabaco, el uso del tabaco. Casi la totalidad de los pacientes que son diagnosticados con cáncer de pulmón en algún momento de su vida tuvieron alguna relación con el tabaco. Por eso es la importancia Pasivamente justamente. también puede ser que tu esposo esté fumando al lado y a ti te dé el cáncer de pulmón y a él no. Sí, sí, sí. También se ha reportado como un factor de riesgo importante el tabaquismo pasivo, ¿verdad? Que cuando tú no lo fumas, pero en cambio tienes alrededor a personas que sí lo hacen, seguro se puede también constituir en un factor de riesgo muy importante. Claro que sí. Doctora, y entonces podríamos decir que el 95%, podríamos decir el 100% de los cánceres de pulmón son por el tabaco. No, alrededor del 80%. 80, ok. ¿Y el resto genético? Bueno, el resto tiene algunos otros factores que también son importantes. Se ha relacionado con alguna exposición a sustancias tóxicas, algunos gases como el radón, el amonio, etcétera, y también con algún tipo de enfermedades pulmonares crónicas, ¿verdad? Que podrían constituirse actualmente también en un factor de riesgo. Y lo que tú mencionaste muy bien, que es el tabaquismo pasivo, ¿verdad? Personas que no fuman, pero que están en ambientes contaminados, seguro también puede ser un factor de riesgo. ¿Cuáles serían los síntomas a tomar en cuenta, doctora, para detectar, pues, de manera temprana, si es que se puede, un cáncer de pulmón, ¿no? Que no es tan fácil de manejarlo. Bueno, sí, lastimosamente la realidad de este tumor aquí en nuestro país y a nivel del mundo es que se diagnostica habitualmente en etapas muy tardías. Casi el 80% de pacientes se diagnostican en etapas metastásicas o muy avanzadas. Y Ya. por eso es importante tomar en cuenta los síntomas, ¿no? Los síntomas más relevantes que nos deben llamar a una consulta donde el especialista deben ser tos, baja de peso inexplicable, ¿verdad? Dolor torácico, eh, tos con pintas de sangre, que también puede ser característico de una enfermedad pulmonar. Normalmente los síntomas van a depender mucho de dónde se localice el tumor, pero esos son entre los síntomas que más frecuentes, que normalmente son los que llevan al paciente al médico. O sea que es bastante evidente cuando podrías tener problemas en los pulmones porque toses, ¿no? O sea, digamos que no es una enfermedad como la del páncreas, un cáncer de páncreas que tú no lo sientes, ¿no? Que aparece ¿Mm? cuando ya todo está complicado. ¿Cuándo comienza a aparecer? ¿Cuando ya está complicado? ¿O De- cuando podríamos, digamos que, agarrar al cáncer para que no siga propagándose? Normalmente ese es uno de los problemas que tiene el cáncer de pulmón, porque mucho va a depender de dónde se localice el tumor. Si es que está en zonas muy periféricas, en donde no están cerca bronquios, a veces no da síntomas tempranos y ese es uno de los problemas. Pero también es cierto que personas de alto riesgo, pacientes que sean fumadores, que tengan una enfermedad pulmonar crónica de larga data, o que hayan sido expuestos a sustancias tóxicas, deben saber que
acudir a su médico tempranamente para un chequeo, aunque no tenga síntomas, también es válido. Ok, aunque no tengas, claro. Ahora, ¿la gente se chequea muy seguido los pulmones, doctora, o solamente se chequea ahora que estamos con el COVID, sobre todo los pacientes post-COVID que sé que tienen pues una regularidad de irse a chequear los pulmones por todo lo que han pasado con este virus? Pero normalmente la gente sí asiste a chequearse los pulmones, a hacerse radiografías. Lastimosamente esa no es la cultura que existe todavía en nuestro país y bienvenido a estos días en donde nosotros podemos justamente llegar con mensajes de cultura de prevención, que es lo más importante, ¿no es cierto? O sea, yo creo que la prevención o la detección temprana de una enfermedad es muy importante y saber que hay cierto grupo de pacientes que, como lo mencioné, con ciertos factores de riesgo muy importantes, pacientes que tengan más de 55 años, hombres en especial, fumadores pesados, deben poder acceder a un examen para detección temprana de esta enfermedad. Lastimosamente eso no es lo que ocurre habitualmente y por eso es el diagnóstico tardío muchas veces, ¿verdad? ¿Cuáles son los exámenes recomendados para un sospechoso de cáncer de pulmón? ¿Qué se le dirige? No, O simplemente como rutina. Dividámoslo en dos cosas. Primero como rutina. Si fuma, uh-huh. fuma y no puede dejar de fumar, el hombre, la mujer, como sea. Aunque ahora se fuma mucho menos que en los años 50, 60 y 70, doctora. O sea, yo me Sí, imagino que con seguro. el tiempo ya se verán las buenas consecuencias. Seguro que sí. Yo pienso que eso es muy importante también de resaltar, cómo ha venido mejorando el tema del tabaco, cómo muchos, bueno, considerado de inicio como un problema de salud pública, el cáncer de pulmón, ha permitido la restricción importante del uso del tabaco en áreas públicas, en ciertos lugares que de una u otra manera ha disminuido, ¿verdad? Pero también es cierto que todavía hay pacientes que fuman y fuman bastante. Y uno de los exámenes que se recomienda justamente para hacer una detección temprana es una tomografía a dosis bajas anualmente que nos va a permitir advertir en esos pacientes de riesgo muy alto alguna lesión que al detectarla tempranamente seguro nos va a permitir hacer un control adecuado de la enfermedad. Así que la tomografía no es muy práctica porque es costosa, doctora. Entonces, En, como rutina, uno dice, bueno, me voy a hacer una tomografía como rutina cuando una tomografía te puede costar 500, $600, doctora. O sea, sí, pero hay este grupo especial de pacientes que no es tan importante en quienes se va a beneficiar de la tomografía. Este grupo especial, que son pacientes hombres mayor de 55 años que fuman alrededor de un índice tabáquico de 30 paquetes año, ese grupo está determinada el 30 paquetes mes, beneficio. 30 paquetes mes. O sea, sí, se hace un cálculo normalmente, pero sí, más o menos es ese lo que nosotros 30 evaluamos, ¿no? al mes, ¿no? Más o menos, ya. Y lo correcto es este examen que sí nos va a permitir, o sea, si es que hacemos un balance entre el costo y el beneficio que vamos a tener, seguro es así. Ahora, el común de las personas, el primer abordaje normal es una radiografía de tórax, ¿verdad? Pero en la radiografía de tórax debemos saber que la sensibilidad y la especificidad no es la misma para la detección oportuna de esta enfermedad. Aquí hay que ir a la tomografía. Bueno, pues yo creo que hay lugares donde se los pueden hacer que también puede tener otro costo, doctora, mucho más económico, ¿no? Ahora, doctora, ¿qué pasa con esas personas que dicen, no, es que yo no golpeo, yo solamente me hago así y ya, y boto el cigarrillo? Entonces, no tengo posibilidades de que me afecten los pulmones porque no golpeo. Indistintamente de eso, el humo está en el ambiente y el ambiente igual se inhala, ¿verdad? Posiblemente no en la dimensión tan esperada como un paciente que sí hace o que sí tiene el hábito del tabaco habitual, pero igual el humo está en el ambiente, ¿no? Entonces el riesgo existe. Ya. ¿Qué pasa ahora con estos cigarrillos, ¿cómo se llaman? ¿Vaping? ¿Cómo se llaman? Estos de Ajá, color, los vaping. Ujú. los de Bueno, color. de hecho, también está demostrado que se constituye un factor de riesgo, no tan importante y no con las características de un tabaco normal o habitual, pero también está relacionado con un riesgo para la enfermedad. Por tanto, no se recomienda que que para dejar de fumar se use el vapeo, ¿no? No está recomendado. No. ¿Te acuerdas, doctora, que habían
unas placas que se ponían aquí para dejar de fumar. ¿Todo ese tipo de cosas ha funcionado? Yo pienso que una de las cosas que más funciona, sin lugar a dudas, es la decisión de dejar de fumar, Y el ¿verdad? susto, y el susto. Mira tus pulmones. Y el eczema. Mañana pasado te va a pasar. Ay, no, el susto, doctora, eso es infalible, eso es infalible. Claro. Posiblemente sí. O sea, yo pienso que seguramente el conocer todo el riesgo que puede causar el uso del tabaco nos debe llevar a la conciencia y a la responsabilidad de dejar de fumar. Claro, que hay quienes con susto y todo son demasiado irresponsables, ¿no? Y siguen fumando. Sí, por supuesto. Pero yo pienso que se puede acudir ahora a ciertos sitios en donde se encargan justamente de ayudar a los pacientes a la cesación tabáquica, ¿no? Muchas veces se tienen que utilizar inclusive fármacos para ayudar a los pacientes a dejar de fumar. Pero obviamente hay que identificar esos pacientes y la decisión, como dije hace un rato, es la más importante, ¿no? Claro que sí. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, pues Latinoamérica no sé qué tanto índice de tabaquismo tiene. Sabemos que en Europa es exagerado, que en España la gente sigue fumando sin control y en todos lados, pero no sé acá las estadísticas de Latinoamérica o de Ecuador como tal, doctora. Bueno, en realidad lo que tú dices, Mariela, es completamente cierto, ¿no? Las estadísticas varían mucho dependiendo de las regiones. Hay regiones que son con mucha más incidencia, ¿no? Dígase Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá. En nuestra región, el tabaco no ocupa los primeros lugares. De hecho, en el país estamos en el puesto número 8, tanto en hombres como en mujeres. Se diagnostican alrededor de 1.100 casos nuevos cada año de pacientes con cáncer de pulmón. Es decir, que comparando con otro tipo de tumores mucho más frecuentes, obviamente, afortunadamente, digamos, la presencia del cáncer de pulmón en nuestro medio no es tan importante. Sin embargo, de aquello tiene un ascenso lento, pero consistente, ¿no? Y es justamente por el hábito. Así es que hacer hincapié en que el tabaco es uno de los factores de riesgo para el cáncer de pulmón y entender que el tabaco no solamente es factor de riesgo para el cáncer de pulmón, sino para otros 12 tumores. Es decir, que es un hábito que nosotros debemos desecharlo. El pecho, sí, el de seno porque está cerca, el de Sí, garganta. bueno, vejiga, colon, gástrico. Ajá. Entonces, son muchos tumores que el tabaco, por todos los factores oncogénicos que tiene, puede ayudar a desarrollar esta enfermedad, que como sabemos, el momento en que está presente altera muchas situaciones, no solamente de salud. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que cuando una enfermedad de este tipo, pues altera toda la familia, ¿no? Toda la estructura familiar, Así económica, es. totalmente. Entonces, realmente no es un tema de cuidado personal solamente, sino de tu grupo familiar. Doctora, ya para finalizar, ¿los trasplantes de pulmón están funcionando en el mundo? ¿En el Ecuador tal vez? No sé si se hace o no se hace. ¿Cómo va el tema de los trasplantes de pulmón? ¿Es un tema? Es un tema que no está relacionado con esta enfermedad, posiblemente es para patologías crónicas de otro origen. Para el Ya. cáncer de pulmón necesariamente hay muchas otras terapias innovadoras, incluso para aquellos pacientes con enfermedades metastásicas. A la hora actual, ventajosamente, existen muchas otras alternativas que pueden ayudar a controlar la enfermedad, lastimosamente a costo más elevado. Y eso es lo que nosotros debemos evitar como médicos, que se tenga que llegar a ese estado para utilizar estos fármacos. Existen otras formas de tratamiento, pero el trasplante en esta enfermedad no es una opción. Muchísimas gracias, mi querida doctora, qué gusto haberla tenido. Gracias por su paciencia de que se nos iba, nos venía el internet, pero antipatiquísimo. Encantadísima de estar aquí, Mariela, contigo. A usted, que es la presidenta de la Sociedad Oncológica Ecuatoriana, muchas gracias, un honor para nosotros que usted esté con nosotros. Muchas Repito, gracias. un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden,
Teragua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Puerto Limpio, MAVE, McCormick, Municipio de Milagro, La Holandesa, Atún Campos, Diners Club, Fideca. Que vuelva la música en vena.